Buenas noches, compañeras, compañeros. Vamos a pasar del análisis político que nos ha hecho el mayor, tan importante además para la vida democrática del país, que creo que de eso se trata. Les decía que vamos a pasar de este momento de análisis político que nos acaba de hacer el mayor, donde realmente se pone en juego lo que se llama la democracia, que francamente deja mucho que desear, y vamos a pasar al tema económico, que igual tiene mucho que ver con la parte política y con la parte social de nuestro país. Entonces hay que ver, cuando analizamos el presupuesto de la República, tenemos que verlo desde ese punto de vista. Desde el punto de vista que es un instrumento para analizar también cómo se abordan los problemas económicos en una gestión que es el presupuesto de la República. Entonces vamos a verlo desde ese punto de vista y cualquier duda, cualquier interrogante que ustedes tienen me la hacen llegar al final de la exposición. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos. Si gustan, apaguen la luz, si les acomoda más, ¿ya? Entonces, estamos diciendo que el presupuesto público es la principal herramienta que tiene el Estado para gestionar el cumplimiento de sus funciones. A través del presupuesto, lo que se hace es distribuir los recursos públicos a todos los niveles del Estado, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Hasta el último distrito tiene que recibir un presupuesto para que pueda funcionar. Y cuando hablamos del cumplimiento de funciones del Estado, me refiero a la Constitución Política del Perú, no solamente la del 93, también la del 79, donde se señala como deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general, que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y el equilibrado de la nación. Eso está bien, en blanco y negro. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? Entonces, cuando hablamos de presupuesto, hablamos de cómo se estructura este instrumento. El presupuesto tiene una parte que son los ingresos, otra parte que son los gastos y cuál es el resultado entre ingresos menos gastos, ¿no? Entonces, los ingresos están los impuestos, los recursos de actividades productivas del Estado, que acá son muy pocas las actividades productivas del Estado, y el endeudamiento. Cuando la plata no alcanza, el gobierno se endeuda. Y entre los gastos hay dos tipos de gastos, que son los gastos corrientes, los gastos de capital y el servicio de la deuda, ¿no? El gasto corriente es todo lo que tiene que ver con pago de planillas, con pago de servicios que tiene el Estado, todas las instituciones públicas. Y el gasto de capital viene a ser las inversiones que hace el Estado. Inversiones a nivel nacional, a nivel regional y hasta el último distrito que puede hacer una pista, una vereda o una obra de saneamiento, eso es gasto de capital. Y el servicio de la deuda es que siempre el Estado se presta plata cuando no alcanza el presupuesto y hay que pagar, hay que ir amortizando cada año y también hay que pagar entonces el principal y hay que pagar, igual que cuando uno se hace un crédito, los intereses. Eso se llama servicio de la deuda. Y bueno, sobre el resultado fiscal ya hemos hablado. La diferencia entre ingresos y egresos. Y aquí viene una parte bien interesante de cómo se procesa, cómo se hace el presupuesto público. Cómo se elabora este presupuesto. En realidad a ver, ¿cómo les puedo decir? Como su nombre lo dice, es un proceso que empieza en enero de todos los años
y concluye el 30 de agosto de todos los años. Así está estipulado en la Constitución. Y la aprobación empieza en septiembre de todos los años y concluye el 30 de noviembre de todos los años. Entonces, hay un periodo ahí en que se llama la etapa de programación y formulación, ¿no? Donde intervienen todas las entidades públicas de todos los niveles, ¿ya? ¿Quiénes intervienen? El Ministerio de Economía, todas las entidades públicas, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Congreso de la República. El Congreso de la República es el que va a dar la aprobación. Y todo lo que tiene que ver con entidades públicas... ¿Vamos a ampliar la pantalla? Ya, a ver. Van a ampliar la pantalla para que la diapositiva la puedan visualizar todos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahí tenemos todos los protagonistas, los actores involucrados, ¿no? En la programación y formulación entra el MEF, entra todos los niveles de gobiernos regionales y entra la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, que en realidad entra a la hora de la aprobación, ¿no? Y el Congreso de la República viene en la etapa de aprobación. Sigamos. El papel del MEF y de las entidades públicas. En realidad, el MEF, a través de su dirección de presupuesto, es el que se encarga de recopilar toda la información de las entidades públicas para estimar los gastos y los ingresos del año fiscal, ¿no? Del siguiente año fiscal. Por ejemplo, ahora empieza toda la etapa para el año 2026. Entonces, hace reuniones, toma conocimiento de las prioridades de cada sector, cómo se han estructurado el presupuesto según metas y objetivos de cada entidad. Evalúa la ejecución del presupuesto. Esa parte me parece que es muy importante porque hay entidades ejecutoras que no ejecutan, que llegan a diciembre y han ejecutado, qué sé yo, el 60%. Y entonces tienen que devolver el 40% a economía. Todos esos son como antecedentes que tiene en cuenta presupuesto público para ver bien si se le va a dar más dinero, cómo se va a hacer con esa unidad ejecutora. Y las entidades públicas lo que hacen es recaudar, ver cuánto tienen de ingreso, cuánto han recaudado por todos sus ingresos, desagregan sus recursos para el próximo año según sus prioridades y participan en las reuniones de sustentación, porque se tiene que sustentar cada presupuesto que presentan las entidades públicas. Las entidades públicas, en realidad la sustentación está más referida a los proyectos, porque sustentar lo que van a gastar en personal, en servicios, eso es una cosa muy mecánica. Acá lo más importante es ver cómo se aprueban los proyectos que cada unidad ejecutora va a realizar el año que viene. Sigamos. Entonces ya tenemos como resultado de todo este proceso, en la etapa de programación y formulación aparece lo que se llama el proyecto de ley de presupuesto. Hay un proyecto que se presenta y lo realiza, lo consolida el Ministerio, el MEF, Economía y Finanzas, y eso va a pasar después al Congreso de la República, a la Comisión de Presupuesto, donde se empieza a discutir y finalmente se va a aprobar en el Pleno del Congreso. Es todo un proceso. Entonces, por ejemplo, el proceso de aprobación, ahí les he puesto, tienen de plazo la comisión, el MEF presenta el 30 de agosto. Esa es su última fecha que tiene para presentar, ingresar a mesa de partes del Congreso. Ese documento que se llama proyecto de presupuesto va a pasar a la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General.
Y esta comisión tiene de plazo, un plazo estimado como para que todos los congresistas que van a discutir y que al final van a aprobar el presupuesto puedan leer el documento, ¿cierto? En el caso del año pasado, por ejemplo, la Comisión de Presupuesto presentó su dictamen el 25 de noviembre. El 25 de noviembre, faltando ya 5 días para que eso pase al Pleno del Congreso. Y el Congreso aprobó el dictamen el 30 de noviembre, es decir, el último día. ¿A qué horas? A las 23 horas con 51, o sea, faltando 9 minutos para que se le acabe el plazo. Si no presenta este documento antes de esa hora, el Ejecutivo lo que hace es aprobar su proyecto. Significa que el Congreso no ha hecho su tarea y lo ha presentado fuera de tiempo, no ingresa eso. Entonces aquí hay todo un juego de poderes y entonces ellos lo han ingresado el 30 de noviembre a las 23 horas con 51 y ese documento ya aprobado en el Pleno del Congreso por todos los 120 congresistas es recién ya promulgado con número de ley. Cada documento que se presenta tiene un número, ¿no? Ya como ley. Y eso sale como ley de presupuesto, siempre va junto con la ley de equilibrio fiscal y la ley de endeudamiento. Son 3 documentos que van juntitos, ¿ya? Y salen eso ya publicado en el peruano. En este caso el peruano lo publicó, si mal no recuerdo, acá no aparece, pero lo ha publicado más o menos el 10 o 11 de diciembre, ¿no? Y esos documentos tienen vigencia a partir de enero de este año, ¿de acuerdo? Entonces, eso es para que tengan una idea de cómo es el proceso. Pero hay más cosas que tienen que ver con este proceso. Normalmente, cuando el Ejecutivo es un Ejecutivo fuerte, que ha hecho su tarea bien hecha en relación a presentar un presupuesto bien sustentado, las diferencias entre el proyecto de ley y el presupuesto son muy pocas. Pero lo que yo he visto particularmente en ese proyecto de ley y la aprobación de la ley de presupuesto es que hay muchas diferencias entre lo que se presentó como proyecto y lo que se aprobó como presupuesto. Han habido funciones, han habido sectores que han incrementado su presupuesto considerablemente. Les he hecho una lista de todos los que han incrementado su presupuesto. Por supuesto que el Congreso incrementó su presupuesto. El Congreso es uno de los que incrementó su presupuesto en relación a lo que estaba en el proyecto de ley. También planeamiento, gestión y reserva de contingencia, defensa, orden interno, turismo, transporte, vivienda, salud, cultura y deporte incrementaron su presupuesto. Y los que rebajaron su presupuesto, comercio, agropecuario, pesca, energía, industria, ambiente, saneamiento, educación, previsión social. ¿Sí? Educación. Les rebajaron el presupuesto. Les rebajaron en su presupuesto a saneamiento, a obras de saneamiento. Les rebajaron el presupuesto casi a todo lo que tiene que ver con la actividad productiva. Agropecuaria, pesca, industria, que tienen que ver con actividades productivas, con sectores ligados a la producción, a eso les han mochado el presupuesto. Y el resto permaneció igual, se quedó igual, ¿no? Y yo llamo la atención en eso porque, por ejemplo, y aquí está lo que hizo el Congreso, ya en las discusiones, qué sé yo, por ejemplo, lo más llamativo acá es lo que se incrementó de seguridad y orden público, ¿no? En el proyecto aparecía con un presupuesto de 15 millones y medio casi, y eso lo han subido a 16 millones, la diferencia es como 825 millones de incremento.
eso en las discusiones del Congreso. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el tema de la seguridad se ha puesto en la orden del día, en la agenda pública está, pero se supone que todos los organismos que estaban involucrados tenían que haber hecho ese incremento cuando han hecho el presupuesto, pero parece que no ha sido así, y entonces el Congreso, además el Congreso, acuérdense, estamos en una etapa electoral, quiere ganar votos a como dé lugar, y entonces ellos saben que la gente está con miedo, la gente está atemorizada, la gente ve que todos los días matan con sicarios, en fin, etcétera, etcétera, que ya sabemos la situación, y entonces le damos más plata a lo que es seguridad. ¿En qué se va a gastar? Ahí está la cosa. Se ha incrementado también en 97 millones a vivienda, a transporte, y se le ha mochado, se le ha recortado a saneamiento 879 millones de soles, y se le ha recortado a educación 1.200 millones de soles. Y no ha habido ministro de Educación que pelee ahí en el Congreso para defender su presupuesto, y no ha habido, en este caso le tocaba a Vivienda, defender el área de saneamiento, la función de saneamiento, ¿no? Entonces, estas son, digamos, las cosas más llamativas que han pasado en este proyecto de ley, y me imagino que el año que viene va a ser una puja más grande todavía, ¿no? Entonces, veamos rápidamente el presupuesto de este año. Es de casi 252.000 millones de soles, tiene una variación de casi 5% en relación al del año anterior, del 2024, y lo que llama la atención también en este presupuesto es que no guarda una relación con el crecimiento del Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno solamente se ha incrementado en 3.1%, pero acá el presupuesto está incrementándose en 4.6%. ¿Cómo es eso posible? Con el endeudamiento. Y acá viene cómo se financia el presupuesto, ya lo dijimos al comienzo, con impuestos, ¿no? Lo que se llama recursos ordinarios. Acá lo más grande, la fuente de financiamiento más grande del presupuesto son los recursos ordinarios. Y cuando hablamos de recursos ordinarios hablamos de impuestos, básicamente, ¿no? Y el otro gran rubro de cómo se financian los presupuestos es a través de lo que se llama recursos determinados. ¿Qué son los recursos determinados? Que son las contribuciones a todos los fondos que hay en la administración pública, el fondo de compensación municipal, el impuesto municipal, el fondo de compensación regional, el canon, el sobrecanon, las regalías, las rentas de aduanas y las participaciones. Estos son los recursos determinados, ¿no? Que casi es el 18%. Y también está lo que se llama los recursos por operaciones oficiales de crédito, que en el caso de este presupuesto equivale al 12.5%. O sea, ¿cómo se financia el presupuesto? El 12%, 12.5% de ese financiamiento es con endeudamiento. Endeudamiento, ¿ya? El 66%, repito, con recursos ordinarios, y el 17, casi 18% con recursos determinados. Acá entonces ya vamos a ver lo más importante, esos recursos ordinarios. ¿Cuáles son? Y aquí entre los recursos ordinarios tenemos todo lo que son impuestos y contribuciones. Impuestos, ¿ya? Casi el 92% de los recursos ordinarios son impuestos. Y después hay un saldo de balances anteriores también, ¿no?
Pero entonces acá lo más importante son los impuestos. Y entre los impuestos más importantes están, acá dice, más importante por el monto vienen a ser los impuestos a la producción y consumo. Impuestos a la producción y consumo es el IGB y es el impuesto selectivo al consumo. En realidad el IGB es el más grande, el impuesto selectivo es más chiquito, como 1% más o menos. ¿Ya? Quería hacer un comentario antes de tengo que retirar, quiero hacer un comentario. ¿Ya? Encantadísimo. ¿Puedes poner la primera mica? Claro. A ver, sigamos la primera. Quería hacer un comentario, compatriotas. Tengo que retirarme, hacer una gestión urgente, pero antes de retirarme, primero con la disculpa a la profesora, quería hacer un comentario porque he visto la primera mica y hay algo que... No, entonces la segunda. La segunda. La segunda. Funciones del Estado. No, donde sale los ingresos, acá, ¿no? Aquí es muy interesante cómo se estructura el presupuesto público. Esto hay que saberlo porque, compatriotas, vamos a llegar al gobierno. Y de acá de las escuelas sale todo nuestro staff de funcionarios. Entonces, miren, los ingresos del presupuesto de la República, impuestos, todos estamos de acuerdo. Recursos de actividades productivas del Estado. ¿Esos son las empresas estatales? Esas son las empresas claro, del Estado. Ahora solamente queda Petroperú, que está en media caña, y Ciudadpal, que ya lo están semi-privatizado. Después ya no existe nada. Así es. Con Velasco teníamos un ejército de empresas estatales. Entonces había más ingresos por este lado. Ahora con la constitución de Fujimori, todas las empresas son privadas. O sea, yo imagino que esto debe ser la 10ª o la 100ª parte de lo que era hace 30, 40 años cuando había empresas estatales. Por eso es un crimen mantener la constitución del japonés. Y el endeudamiento. Yo siempre me he preocupado, doctora, yo quisiera saber lo que es el sentido común. ¿Por qué el presupuesto de la República es 251.000 millones de soles y no es 314.308 millones? ¿O por qué no 700? ¿Por qué es una cifra caprichosa? Pero lo que yo entiendo es que esto lo idean entre el Congreso de la República, el Ejecutivo y el MEF. Ahí el que tiene la batuta en todo esto es el MEF. Ya, y el MEF normalmente todos los presidelincuentes que han juramentado de hace 30, 40 años, lo primero que hacen después de juramentar es irse a los Estados Unidos. O sea, no cuenta, todos se van a Estados Unidos y regresan todos con su ministro de Economía bajo el brazo. Todos es así, todos han sido igualitos. Todos, inclusive Castillo y Ollanta, han regresado con su ministro de Economía bajo el brazo. Ollanta solamente su palabra era inclusión. Y regresó con el chip de inclusión cuando se dio la mano con Obama. Y Pedro Castillo, lo primero que dijo cuando se dio la mano con... No, con Trump fue, Pedro Castillo con quién gobernó. Con Biden, con Biden, ¿no? Vino y lo primero que decía es América para los norteamericanos. Acuérdense, eso fue lo que dijo. Entonces, eso dijo, era izquierda, pero dijo eso, no sé, hasta ahora nadie dice por qué dijo. Entonces, yo sostengo, entonces en este endeudamiento, yo sostengo que acá en el Perú, la república es ficticia, es de papel. Todo es de papel, ¿no? Porque yo imagino, como ha dicho la profesora, de que se hacen los expedientes de internos en tal fecha. ¿Ustedes creen que la nulidad de ministros que tenemos, los tontuelos de ministros que tenemos, que están más preocupados en dar licitaciones, se van a preocupar realmente de hacer su estudio para el presupuesto de su sector? No, ellos le dicen a los empleados que tienen 30, 20 años ahí, que sigan con la corriente, y todo es como el año pasado, y el hombre no sabe nada, porque no hay ni un plan de desarrollo, no hay nada, es una república de papel. Entonces, para mí, yo sostengo que el verdadero gobernante del Perú es el piloto automático. Nos han hecho creer cada 5 años un simulacro de democracia, vamos, y nos esperamos 5 años más, y todo eso, ese quinquenio nos amargamos todos los días por las atrocidades que hacen los 130 mamíferos del Congreso, el presidelincuente, su mujer, por ahí los jueces, entonces, y nos amargamos, y lo que roban son bicocas. Obviamente, para un pueblo miserabilizado son cosas inconmensurables, pero en verdad son bicocas, al lado de lo que saquean las mineras, por decir, a las cuales no se les expresa. ¿A qué quiero decir con esto?
de que nosotros somos herejes. Está bien que nos den esta instrucción, pero no lo quiero que ustedes lo vean como buenos alumnos aplicados y chicheño, así lo vamos a mantener, porque así dice el reglamento. No, acá estamos estudiando al enemigo, porque esto tenemos que destrozarlo, esto tenemos que modificarlo. Lógico, pues acá la profesora nos está mostrando, este es el enemigo. Hay que conocer al monstruo, que es cómo lo vamos a modificar, y eso es la imaginación. Velasco hizo 50 años, trabajó 4 coroneles y hizo el planeta. Estudiaron esto y dijo, esto no puede ser así. Entonces, compatriotas, ustedes saben que ustedes son raros, ustedes son herejes, ustedes son gente rara, ustedes son gente anormal. Acá somos puros anormales. Entonces no podemos tener un alumnado. En el ejército hay una palabra, Echegoy. Al cadete que hace todo bien, no, no lo queremos, estos cadetes, hay que ser herejes. Entonces, compatriotas, mi mensaje es que hay que verlo con visión crítica. Profesora, gracias por la clase, en verdad, usted nos está mostrando la descripción de lo que hay que cambiar. Muy bien, compatriotas, yo me tengo que retirar. Muchas gracias. Tomamos asiento. La clase continúa. Profesora, continuamos. Efectivamente hay que tener en cuenta las reflexiones que ha hecho el mayor. Creo que de lo que se trata es efectivamente conocer. Tenemos que conocer estos instrumentos, porque si no los conocemos, ¿cómo los vamos a cambiar? Hay que conocerlo. Y en eso estamos. Entonces nos quedamos en el número 13. Decía que lo más importante acá eran los recursos impuestos, ¿no es cierto? Me parece muy válida la observación que ha hecho el mayor, porque en un país donde prácticamente las empresas públicas han sido eliminadas, no tenemos empresas públicas, solamente se ha quedado Petroperú, Sedapal, tenemos el Banco de la Nación. ¿Sabe lo que hizo el primer ministro de Economía que tuvo este gobierno? Le dijo, para que su balance apareciera siquiera con un punto más del balance general del año 2000, me parece que fue el año 22 o 23, hizo que las utilidades del Banco de la Nación pasaran como un préstamo a economía, o sea que era completamente irregular. Y no protestaron. Querían cuadrar las cuentas, eso fue me parece que fue el año 23. ¿Para qué? Para disminuir, si quieren, un puntito el déficit fiscal. No, eso fue el primer ministro que tuvo este gobierno. No, de este gobierno, de Dina Boluarte, el ministro que no me acuerdo, uno gordito, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero yo creo que eso fue importante. Y el otro aspecto es este tema que tiene que ver con empresas públicas, ¿no? Como las empresas públicas, obviamente, dan utilidades, pero como tienen el estatus de empresas privadas, sus utilidades son como si cotizaran, pagan su impuesto a la renta. Eso es todo. Y revierte a la propia empresa. ¿De acuerdo? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. A ver, sigamos acá. Entonces, lo que nos interesa acá, yo llamaba la atención, que es los recursos ordinarios. Y entre los recursos ordinarios decíamos que lo más importante son los impuestos ahora, ¿no es cierto? Y resulta que entre los impuestos más importantes está, decía, el impuesto a la producción y consumo, que es el IGB. Pero eso no es normal. En un país que se precie de tener un buen sistema tributario, lo normal sería que
paguen más los que ganan más. Y eso es el impuesto a la renta, ¿no? Entonces, sin embargo, en el caso nuestro, solamente el 41,7, o sea, el 42% de los ingresos por impuestos provienen del impuesto a la renta. En otros países, como por ejemplo, de acá nomás, cerquita, ¿no? Chile, por ejemplo, o Brasil, que es el que tiene los impuestos más altos, el sistema tributario donde se paga más, es en toda la América Latina, es en Brasil. En el caso de Chile, ellos han hecho el año pasado, o el anteaño, no recuerdo, toda una modificación al sistema tributario minero. Entonces ellos ganan más por impuesto a la renta con el nuevo sistema tributario, y tengo entendido que están discutiendo una propuesta de cambio a todo su sistema tributario. Nosotros realmente nos hemos quedado, y lo que sería el total de impuestos que se cobra a nivel de todo el país sería solamente el 91,7%, que equivale al 13,5% del PBI. Eso, por ejemplo, es un indicador. Ese 13,5% es bajísimo. Estamos en la práctica en el último lugar en América Latina. En lo máximo que ha llegado a tener de ingresos por impuestos el Perú en toda esta etapa, desde el año 2000 hasta ahora, ha sido en el año 2017, si mal no recuerdo, donde se llegó a alcanzar, no ha sido el 2017, ha sido entre el 20 y el 21. 21, ya eso ha sido con Castillo, que se llegó a alcanzar el 17% de ingresos por impuesto. ¿Por qué? Porque se cobró, varias empresas habían acumulado muchas deudas y ese año pagaron sus impuestos, que tenían adeudado, creo que empresas mineras sobre todo, pagaron sus impuestos. ¿Sí? No recuerdo cuál exactamente, pero pagaron y se elevó así, que fue lo máximo. Fue lo que Benavides pagó 3.000 millones de dólares. Qué buena memoria. De lo que venía de 40 años. Así es. Por el miedo que... Por el miedo de que así es. Entonces, eso fue bueno, se le acumuló, pero no se ha mantenido. De ahí del 17 ha ido bajando, y ahora estamos en 13,5% de impuesto a la renta de presión. Eso es lo que se llama la presión tributaria, ¿ya? A nivel de América Latina nos llevan por lo menos 10 puntos más, está entre 25 o 26% la presión tributaria en el resto del país, unos más, unos menos. El que tiene más presión tributaria, como les decía, es Brasil, ¿no? Muy bien, entonces estos son los llamados recursos ordinarios. Y entonces, si tenemos tan baja recaudación tributaria, ¿cómo es posible que el Congreso de la República se haya dedicado prácticamente a festinar la exoneración de tributos? ¿No? En el año 2022, en el mes de agosto, si mal no recuerdo, se dio la ley 31.556, que era rebajar los impuestos a todas las empresas relacionadas con el sector turismo, ¿no? Entonces se bajó de 18%, se bajó a 8%, ¿sí? Pero eso vencía el 31 de diciembre del 2024. ¿Y qué hizo el señor Congreso? El señor Congreso agarró y amplió la ley, y la ha ampliado hasta el año 2028, ¿no? O sea que el 2025, el 25 y 26 va a pagar 8%, el 2027 van a pagar 12% y el 2028 recién llegaría al 18%. Eso es lo que ha hecho este Congreso, ¿no? Entonces el Estado, con todas las necesidades que tiene, ha dejado de percibir el año 23 743 millones,
el 2024 445, el 2025 615 millones de soles. Eso es en relación a esta exoneración. Pero además ha dado otras exoneraciones. Ha dado una norma que no recuerdo en este momento el número, que es, y que el legislativo lo aprobó por insistencia, donde los grandes contribuyentes y personas naturales que no habían declarado renta hasta el año 2022, el Estado los ha amnistiado a cambio de un pago reducido de impuestos. ¿Ya? Lo que se ha estimado que el Estado va a dejar de percibir por esta reducción, por esta aprobación de grandes contribuyentes es 3.600 millones de soles. Entonces, con toda esta, aparte de eso, el Tribunal Constitucional también ha reducido los impuestos, ¿no? a grandes contribuyentes que tenían juicios con el gobierno peruano. Y prácticamente esos juicios ya se han resuelto a nivel del Tribunal Constitucional a su favor. La verdad es que no sé si ahí está la Telefónica y todos los que han hecho juicio. No, creo que la Telefónica no lo encuentro. Pero hay una relación ahí de la resolución del Tribunal Constitucional. ¿Ok? Entonces, miren, hay una relación desde el año 2015 hasta ahora, estamos 24, y la proyección hasta el año 35, que todos los presupuestos públicos desde el año 2015 tienen un déficit fiscal, ¿ya? Todos están para abajo, fíjense. Así es un déficit que tiene que ser cubierto con un endeudamiento, ¿ya? El déficit se cubre con endeudamiento. Hay dos posibilidades, o los reduces, los gastos, como ha hecho Milei, por ejemplo, a lo bruto ha reducido los gastos públicos, ha mochado, no le ha interesado a quién perjudica, estudiantes de las universidades, colegios, etcétera, simplemente ha reducido los impuestos, ¿ya? Y la otra forma es que tienes que endeudar. En el caso de Argentina, como ellos prácticamente ya están endeudados hasta por acá, su única salida ha sido esa. Entonces, tenemos un déficit fiscal que va desde el 2015, el año pasado el déficit ha sido de menos 2.8, y se supone que esto tiene que ir reduciéndose hasta llegar al 1%. Por eso hay una ley de equilibrio financiero que dice que en la ley de equilibrio financiero de todos los años se aprobaba hasta el año 2015, 2016, que no debía de pasar de 1%. En base a estimaciones que hacían. Así es, pero siempre se pasaban, ¿cierto? Pero ahora se ha recontrapasado. Fíjense, el año 20, ¿cómo fue el déficit fiscal? Fue de menos 8, 9. Para abajo. Ese era el déficit. Y por eso es que el endeudamiento más grande se ha dado justamente el año 2020. Si ustedes ven, la deuda pública, el año 2020 se incrementa desde el 26.5 al 34.5 y el 21 hasta 35.8, que es el más grande. Disculpe, el 2020 tiene cierta razón porque fue la época... El año de la pandemia. El año de la pandemia, así es, no teníamos plata. Infraestructura, no teníamos. No teníamos nada, estábamos muy mal. Entonces, así fue el endeudamiento del año, y la idea es que ahora, ¿cómo se va reduciendo eso? Según estos pronósticos que se elabora el MEF, se estaría reduciendo al año 35 a 29.7, ¿no? Pero ahora, para el año 25, la deuda va a ser de 33%, 33.3%, ¿ya? Y
Hemos visto entonces cómo cuáles son las fuentes del financiamiento y ahora cómo se distribuye esto en el presupuesto, ¿no? Básicamente se distribuye en lo que se llama gastos no financieros y gastos financieros. Gastos no financieros que no tienen que ver con la deuda y gastos financieros es la deuda. Esa es la deuda, ¿ya? Y los gastos no financieros, acá hay dos, son los gastos corrientes, que ya les explicaba que tiene que ver con el pago a que funcione todo el Estado, el pago a los servidores públicos, el agua, la luz, los locales, etcétera, todo eso son gastos corrientes. Y los gastos de capital es el resto. Como ven acá, lo menos es el gasto de capital, cuando debería ser lo más. ¿No es cierto? Porque se supone que es el gasto que tiene que ver con las inversiones públicas, con las carreteras, con los colegios, con las obras de saneamiento. Esas son las inversiones, esos son los gastos de capital. Y en la estructura del presupuesto solamente es la cuarta parte. ¿Por qué? Porque ya hay una parte que tiene que ver con los gastos de pago a la deuda, que es casi el 11%, con los gastos corrientes, que es el pago a todos los servidores públicos, y acá hay un punto que es la reserva de contingencia. La reserva de contingencia viene a ser un dinero que, justo con su nombre lo dice, para las emergencias tenemos que tener. Para casos de, por ejemplo, un desastre natural, un terremoto, ¿no? Una cosa que no está prevista, que no se puede prever, como la pandemia, no nos agarre sin nada, entonces eso es el gasto de así. 2.7% de la estructura. Y eso hace cómo se distribuye el presupuesto. Y veamos la última lámina. La última lámina tiene que ver una forma como se distribuye el presupuesto es entre lo que se llaman las funciones que establece el MEF, ¿no? Son en total 25 funciones. Por ejemplo, la función educación, salud, cultura, qué sé yo, están acá, seguridad. Y solamente he puesto las que tienen el mayor monto presupuestado, ¿ya? Y el mayor monto presupuestado es educación. El segundo monto presupuestado es planeamiento, gestión y reserva de contingencia. Pero si ustedes recuerdan, reserva de contingencia era como 6.000 y picos. Acá la diferencia es planeamiento, gestión, es prácticamente toda la burocracia en lo que se le paga. Ahí se va, ¿no? Después viene el sector salud, deuda pública, que está en cuarto lugar en términos de monto, y transporte, orden público, previsión social, protección social, que tiene que ver con todo lo que son los programas sociales, justicia, agropecuaria, defensa, y después vienen ya todos los otros sectores. Sí, pero una consultita. Ahí usted tiene un porcentaje, ¿cierto? Ajá. Un punto estimado, ¿no? Ajá. Ya, pero ¿cuánto equivale ahora el presupuesto con relación al Producto Bruto Interno? Yo tengo entendido que es 3% o es más o menos. El presupuesto general de nuestro país. De salud. Ah, de salud no tengo ese dato. Sí, 3% creo que es. Y no seguramente. Debería ser 6. Debería ser 6, igual que educación. Así es, ¿no? En realidad, eso ya es la lámina final. La realidad es que todos los sectores necesitan más presupuesto. En realidad necesitamos más presupuesto. Pero más que nada, salud y educación. Salud, educación, seguridad, protección. Claro, son pilares. Pero tan pilares también eso es las inversiones públicas para todos esos sectores, ¿no es cierto? Porque las estimaciones que hay en Latinoamérica son de 6%. Creo que Argentina tiene 6% del Producto Bruto Interno. Ajá. En salud, en educación, un poco menos, creo.
pero en Latinoamérica somos el que tenemos más bajo en estimaciones del Producto Interno en cuanto a salud y educación. Seguramente. Lo que no debería ser. Lo que no debería ser. Y yo termino con esto de las láminas y más bien ahora sí empezamos con las dudas y las participaciones de ustedes. ¿De acuerdo?